Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Las brigadas médicas cubanas han apoyado durante años a diferentes países del mundo, por ejemplo, en el combate a enfermedades como el ébola en África Occidental o la COVID-19 apenas en múltiples países de Europa y de América Latina. Cuba es uno de los países que mayor porcentaje de su PIB invierte en salud. Es reconocido por tener uno de los sistemas más sólidos con universalidad, gratuidad y accesibilidad. La Organización Panamericana de la Salud destaca, y se lo voy a leer textual, el modelo de atención, las innovaciones en salud, la resiliencia y la solidaridad del sistema de salud de Cuba. Es, dice la Organización Panamericana, potencialmente aplicable a otros sistemas de salud de la región de las Américas. Esta introducción es importante para hablar de la noticia compartida por el Gobierno de México hace unos días, usted recordará. La contratación de 500 médicos o bien médicas de Cuba para atender a población en México que vive quizá en localidades remotas. Se habló, por ejemplo, de la montaña de Guerrero, a donde, según el gobierno, el personal nacional no quiere o no puede ir. El tema ha estado repleto de polémica. Y para analizarlo convocamos a un panel de personas expertas. Aquí en el foro me acompaña Miguel Elorza, quien es analista digital de Casa. Bienvenido, Miguel, muchas gracias. Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Y tus arrobas, saludos por favor. Arroba @mlorzav me pueden encontrar en Twitter e Instagram. Porque como está la cosa, presiento bastante interacción, entonces preparémonos en las arrobas. La representante del comunismo, no es cierto, Alina Duarte, periodista y analista política. ¿Cómo estás, querida Alina? Bienvenida, y tus arrobas, por favor. Muchísimas gracias, saludos a todas y todos, especialmente al auditorio que nos ve. Mi arroba es Alina Duarte, _ en Twitter. Y también el doctor Olivo Iglesias, médico cirujano y pues alguien que nos ha apoyado muchísimo a entender todas las noticias durante estos tiempos de pandemia. Y bueno, esto de compartir conocimiento con otros países no será la excepción. Doctor Olivo, ¿en qué arrobas? Si es que ya tienes más interacción, porque recuerdo que no eras muy fan de las redes, pero no sé si ya te has adentrado un poco más. Muy poquitito. Estoy como @olivinbombín y en Facebook, que es donde estoy más activo, como Olivo Iglesias. Muchas gracias a todas y a todos. Y antes de comenzar, quisiera compartirles la encuesta que le estamos haciendo hoy a nuestra audiencia. Usted sabe que puede contestar en Twitter, en YouTube o en Instagram. La siguiente pregunta: ¿debe el gobierno de México traer a médicos o médicas originarias y originarios de Cuba para trabajar en nuestro país? A, sí; B, no; o C, no lo sé. Hoy está bastante sencillo. El arroba donde puede platicar con nosotras y nosotros es Canal 14 MX. El hashtag que estamos utilizando para esta polémica es Médicos Cubanos. Miguel, ¿qué contestaste en nuestra encuesta y por qué? Yo contesté que sí, porque según los datos oficiales, según la ausencia de médicos que intentan, que no solicitan más bien una plaza en el Seguro Social, hay déficit de médicos, por eso considero que sí debe haber médicos cubanos en el país. Muchas gracias, Miguel. Alina, ¿tú qué contestaste a nuestra encuesta? Claro que sí, yo voy a médicos cubanos, como estoy a favor que vengan médicos, médicas de diferentes nacionalidades, siempre y cuando estén, obviamente, por salvar vidas, por apoyar al tema de la salud pública en este país. Y Olivo, cerramos contigo. ¿Qué contestaste en nuestra encuesta? Pues yo puse un sincero no lo sé. Okay. Creo que la pregunta vaya, o sea, justo sí creo que la sobrepensé un poco, ¿no? Pero el debe, pues bueno, que sean cubanos, no sé si deban de ser cubanos, pero creo que es muy importante atender una gran problemática en la prestación de servicios de salud en nuestro país y se debe resolver, ¿no? ¿Es esta una forma de resolverlo? Y además, a mi juicio, una forma concienzuda de hacerlo, sí, ¿no? Pero deben de ser cubanos, no creo que deban de ser cubanos, ¿no? ¿Por qué no nos quedamos contigo, Olivo, justo para entender, digamos, esta noticia puesta en el contexto apropiado? Efectivamente se habló de la contratación de este personal, decía el presidente, porque hay una urgencia de atención inmediata. Es decir, como tú dices, creo que, y en general es una discusión que he visto mucho más entre médicas y médicos, si es una solución que puede tener un seguimiento, digamos, ¿no? Justo por esto. La idea no es que cada sexenio haya un cambio de planes, sino que se garanticen los servicios y los derechos de salud de ahora en adelante. Entiendo esa polémica. Para resolver en lo inmediato, dice el gobierno, vamos a traer a este personal a, digamos, solventar estas carencias. Y a partir de ahí construimos. Es una brigada, digamos, que no es la primera vez que viene a nuestro país, no es la primera vez que va a ningún país, ¿no? Entonces, ayúdanos a poner en dimensión esto. ¿Por qué 500? ¿Por qué en este momento específico? ¿Por qué en esas zonas? Es decir, este anuncio del gobierno, ¿en qué momento se da y por qué?
Ahí, pues bueno, hay distintas lecturas, ¿no? De alguna manera, el viaje que tuvo el presidente a Centroamérica, el Caribe, pone en escena mucho de, pues bueno, tratos, pactos, reuniones con los gobiernos de esos países. Y entonces se anuncia justamente esta noticia en el marco de la visita del presidente a Centroamérica y el Caribe, ¿no? De repente platicando con gente, con familia que pregunta qué opino alrededor de la contratación de 500 médicos cubanos, justo digo 500, pues me suena como aquel cómic, ¿no? Que también fue controversial en su momento de los 300, ¿no? Es un número que puede ser mucho, pero al mismo tiempo puede ser nada, ¿no? Y pues como lo comentan, el internacionalismo ha sido una característica de Cuba en muchas áreas y la salud no es la excepción. De hecho, yo creo que es el buque bandera del internacionalismo cubano. Cuba es una fábrica de médicos. Yo soy parcialmente preparado en Cuba. Yo estudié mi internado médico en Cuba. Entonces pude vivir, ¿no? Justamente ese sueño de algunos grandes personajes de la cultura y de la ciencia de América Latina, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ¿no? De esta gran formadora de médicos precisamente destinados, precisamente perfilados a la atención primaria en la salud, ¿no? ¿Qué es la atención primaria en la salud? Es una estrategia que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que fomenta la Organización Mundial de la Salud en todos los gobiernos del mundo, ¿no? Para conseguir las metas que se han propuesto en distintas reuniones de salud pública desde la década de los 70, ¿no? Los famosos objetivos del milenio, que ahora es la Agenda 2030, ¿no? Que ahora son los objetivos o las metas de la sostenibilidad, van muy de la mano de esta estrategia que se genera para poder conseguirlas, ¿no? Y dentro de los sistemas sanitarios a nivel mundial, yo creo que el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos de cómo hacer atención primaria en salud es Cuba, ¿no? Entonces, es un personal formado para eso, ¿no? La problemática engloba mucho en nuestro país, precisamente comunidades alejadas. No se está hablando de la contratación de 500 médicos para derrocar a los grandes cirujanos de los hospitales enormes de tercer nivel que tenemos en las grandes ciudades del país. Estamos hablando de lo que se necesita en las comunidades que no existen, ¿no? Digo que no existen porque precisamente para servicios de salud, para el sistema sanitario, se requiere un número mínimo de habitantes para considerar necesario el que haya un núcleo básico de atención en salud, ¿no? Desconozco realmente si ese número varía dependiendo de la entidad federativa, pero en una experiencia reciente, yo además también soy un médico que trabaja en comunidades alejadas, ¿no? Creo que esa parcial formación en Cuba cumplió su objetivo, ¿no? Y es impresionante el abandono que existe por parte de autoridades sanitarias cuando intentamos hacer una vinculación, cuando intentamos hacer una aproximación. Pues la respuesta es, sí, claro, conocemos las comunidades, pero es que son menos de 800 habitantes, son menos de 600 habitantes. Entonces, pues como son menos de 600, no ameritan la presencia de personal de salud, de una permanencia, ¿no? De un núcleo básico de atención a la salud. Entonces, existe una problemática impresionante que creo que 500 médicos tampoco van a solventar, ¿no? Ese número a mí me parece digno, me parece suficiente, quizá como una atención urgente a las 500 comunidades más marginadas, a las 500 que se hayan detectado con más necesidad en la prestación de servicios, pero tampoco es un ejército de batas blancas, como decía Fidel Castro, ¿no? En todos los discursos anuales en la ELAM. Es lo que te iba a decir, quizá no parezca muchísimo, pero si le preguntamos a la gente que no tiene servicio médico cerca, pues quizás sí sea toda la diferencia, ¿no? Ahí me parece dos, digamos, aristas de la discusión. La primera es si hay o no personal en México, personal médico, y la otra el tema de Cuba, porque también creo que la nacionalidad de esta contratación ha jugado muchísimo en la discusión. Antes de pasar a esa segunda parte, porque ha exhibido mucha xenofobia y mucho racismo por parte de personajes de nuestra vida pública, quisiera quedarme en esta primera parte un momento más, Alina, justo porque tú también conoces muy bien nuestro país, lo has recorrido pues a pie.
Y justo decía el gobierno de México, bueno, es que hay plazas que se ofertan año con año y no se ocupan, ¿no? Estas 500 responden justo a esas 500 plazas que hemos tratado de ocupar. Y en la discusión de redes yo vi puntos encontrados. Déjenme ponerles rapidísimo uno de la cuenta Arraram se llama. Dice, médicos que no son capaces de ir a las zonas rurales cobran antes de cualquier consulta y lucran con la enfermedad. Hoy se hacen los ofendidos porque llegan los médicos cubanos, infames. Otro en este mismo sentido, por ejemplo, de Jorge Armando Rocha, que dice, no dejaron hospitales y se quejan de los hospitales actuales, no dejaron médicos y se quejan de los médicos cubanos, no dejaron aeropuerto y se quejan del aeropuerto, no apostaron por refinerías y se quejan del precio de gasolinas. Bueno, no dejaron país, ¿no? Dice básicamente. Y por otro lado, hay también, creo, una pues importante corriente de gente que dice, sí hay médicos mexicanos. Está esta famosa doctora Ana Ceci, que se hizo bastante viral, que hasta retomaron varios medios de comunicación. Si te parece, podemos unos segundos de la imagen porque tampoco creo que valga la pena escuchar todo el audio, pero básicamente lo que dice es hashtag aquí estamos los médicos mexicanos y en este video invita a colegas posibles suyos que no hayan logrado una plaza a unirse a este movimiento. No estamos como del todo claros de qué movimiento es, pero bueno, es uno en el que según ella convoca a que se visibilicen a las médicas y los médicos. Entonces, ¿cómo saber dónde buscar información? ¿Qué te dice tu experiencia territorial? Efectivamente, no hay quien ocupe estas plazas en ciertos territorios. ¿Se ha politizado de más el tema? ¿Cuál es tu lectura? Pues mira, yo creo que estos debates, ¿no?, sobre cómo ha afectado el neoliberalismo dentro de la salud no es ajeno a cómo ha afectado la educación, cómo ha afectado los procesos de vivienda, lo mismo con los médicos cubanos que con los educadores. Vemos en zonas rurales, ¿no?, no solamente un médico en el mejor de los casos, sino también un profesor clases de 6 niveles en la primaria, en la secundaria, ¿no? Esto, digamos, permea todo el tipo de discusiones, no solamente en el tema de salud. Entonces, decir que en México hay gente en todos estos lugares realmente trabajando con esta perspectiva comunitaria, de colectividad, pues también es muy ingenuo, ¿no? Sabes, sistema sanitario que el sistema educativo, y justamente en términos individualistas, meritocráticos, obviamente la salud también es reflejo de lo que se ha venido implementando durante décadas en este país, ¿no? No hay que ir muy lejos. Yo les decía, bueno, todos, muchos saben que soy de Xochimilco, ¿no? Y efectivamente ya en la zona colindante con Milpalta, pues también los consultorios públicos son los menos, ¿no? No tenemos que irnos incluso a la sierra para darnos cuenta de esa diferencia que hay entre colonias céntricas, ¿no?, en la Cuauhtémoc, que en Tláhuac, Milpalta, Xochimilco. Esto es una realidad incluso dentro de la misma Ciudad de México. Esto de lo urbano, lo rural permea en todos los estratos. Así que claro, yo creo que va ligado también este debate directamente a esto que abordaremos ya con más profundidad en un segundo punto, que tiene que ver con la nacionalidad, pero en términos de estos números, ¿no? 500 médicos, médicas cubanas, claro que harían la diferencia en estas comunidades rurales que hasta la fecha vemos no hay estos servicios, ¿no? El hecho de, por ejemplo, yo siendo de Xochimilco, de la montaña Xochimilca, el tener que ir hacia un médico implica 1 hora de desplazamiento hacia el centro de Xochimilco, ¿no? Estoy hablando de la Ciudad de México, no estoy hablando de ninguna otra zona rural. Eso es una realidad. Hay consultorios en el mejor de los casos con médicos generales, pero especialistas tampoco hay, ¿no? En las zonas alejadas, en las zonas llamadas periféricas de la misma Ciudad de México. En términos numéricos, claro que va a ser la diferencia estos 500, ¿no? No es, claro, comparable con que vamos a darnos abasto con los 130 millones de mexicanos y mexicanas dentro del territorio nacional, pero incluso, ¿no?, también esto da cuenta, yo lo decía al principio, de cómo el neoliberalismo ha permeado dentro del sistema sanitario, en términos incluso del mismo Banco Mundial, que no me gusta muchas veces citar, pero el mismo Banco Mundial da cuenta de que de cada 1,000 médicos en Cuba, en cada 1,000 habitantes hay 7.8 médicos. En México, por esos 1,000 habitantes, hay 4.6 médicos, médicas en este país, algo que es increíble tomando en cuenta un bloqueo económico financiero en contra de la isla durante más de 6 décadas, ya 6 décadas de este bloqueo, y que aún así tengan esta capacidad inmensa de capacitar, de formar médicos, a diferencia de países llamados del primer mundo que forman militares, pues es simplemente increíble, ¿no?
Alina, permítanme ir con esto a la pausa para no interrumpirte, Miguel, porque Adelante, nos queda vamos. menos de un minutito, pero lo que deja Alina sobre la mesa me parece muy interesante. Es un tema efectivamente de movilidad, de la posibilidad de atender una urgencia. Quienes hemos estado, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, sabemos que a veces son 5, 6, 7 horas de trayecto, ¿no? Y si uno tiene una quemadura, una urgencia con un niño o una niña, pues no hay más que quedarse y aguantar. Entonces, es esto, pero la parte económica también es central. Cuando no hay salud pública, llega la salud privada con los conflictos de interés que esto puede representar, ¿no? Si te parece, Miguel, te dejo este balón para después de la pausa y regresamos en unos segundos más. Le recuerdo a nuestra audiencia que estamos usando el hashtag Médicos Cubanos, en hashtag Polémica en Redes, a través de @canal14mx. Volvemos. Aquí no saben qué es esto. Yo lo encenderé. No seas tonta. ¿Qué te pasa? Es un modo idiota de sentirse importante. Los jóvenes debemos aprender todo esto. ¿Para qué? Pues para saber, el mundo es nuestro. Hay que saber. Los alocados años 60. ¿Por qué Delia habría de destruir su vida tan estúpidamente? Eso es lo que no puedo entender. ¿O acaso lo hizo por gratitud? Por una maravillosa y estúpida lealtad. Cinema 14 presenta Las Bestias Jóvenes. Función estelar. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Ahora sí, Blanca. Adiós. ¿Preparada para la terapia? Pues empecemos por los libros. Cuando haya algún accidente o algún obrero resulte herido, entonces... Señorita Silva, ¿tiene usted algo que ver con la dirección de esta fábrica? No. Entonces cállese. No vas a pedirme disculpas por todo el mal que me habéis hecho. No. Así que lo mejor es que se marche ya. Fuera. Os voy a hundir la vida. No te quepa la menor duda. Petra se ha cortado. Necesita un médico. Pienso acompañarla. Que no, de verdad, que yo me encuentro bien. Diana, como la acompañes, no te molestes en volver, ¿eh? Seis hermanas. Lunes a viernes, 17 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchísimas gracias por sus opiniones y comentarios, por supuesto, por su sintonía en este nuestro segundo bloque. Miguel, nos quedamos contigo, nos faltaba escucharte primero en esta parte introductoria de la discusión, que es ¿hay o no personal médico en México para solventar las carencias históricas en esta materia en nuestro país? Y veo que tienes Vine preparado. una presentación completa. Ajá. Bueno, el 9 de mayo de 2022, luego de que el presidente de la República anunciara que se iban a contratar 500 médicos cubanos, un conjunto de federaciones, asociaciones y colegios médicos de México sacaron un comunicado en donde dicen que por una supuesta falta de médicos, entonces ellos asumen que no hay esos médicos. Ajá. Bueno, según la OCDE, México tiene, ya más o menos lo adelantó Alina, 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando Noruega, por ejemplo, tiene 4.9 médicos por cada 1,000 habitantes, y ya nos ha dicho Alina que en Cuba hay 7 médicos por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, estamos viendo eso en pantalla, el 17 de mayo, el secretario de Salud dio a conocer que hay 2,678 plazas vacantes solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los médicos las ocupen. Entonces, no las han ocupado por dos razones, o bien porque no hay médicos, o bien porque no les interesan estas plazas. Entonces, aquí la pregunta sería, si sí hay médicos, ¿por qué no les interesa? Y creo que la respuesta la podemos ver en las redes sociales y también un poco en lo que planteaste antes de irnos al corte. Es decir, quienes hoy niegan que, que haya ocurrido un desmantelamiento de los sistemas de salud pública, Secretaría de Salud, ISSSTE, Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy atacan desde las redes sociales a priori, incluso con comentarios xenofóbicos, a los médicos cubanos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es defender la salud privada.
y el negocio de los hospitales privados y los médicos privados que en lugar de atender a estas vacantes, prefieren ejercer su profesión desde el ámbito privado, que es donde pueden ganar más. En ese sentido, creo que además de esta discusión de si se necesitan o no se necesitan médicos, o si faltan médicos o no hacen falta médicos, en redes sociales ha salido una discusión un poco transversal o lateral, en el sentido de que parece que sí existen estos médicos, pero que no están yendo por los sistemas de salud pública, sino que están yendo por el sistema de salud privada, y que sí se desmanteló, como ha dicho el presidente de la República, el secretario de Salud, el subsecretario Gatell, sí se desmanteló el sistema de salud pública de este país. No, bueno, el cabildeo de las farmacéuticas es un tema del Por ejemplo, bueno, ahí Olivo nos podrá dar un poco más de luz, pero entonces está este tema, Olivo, sobre la mesa. Hay un fuerte cabildeo, un fuerte lobbying, mucha presión mediática. Además, sabemos que los medios de comunicación también pisan fuerte. Estas industrias farmacéuticas, digo, con este tema y con muchos otros, ¿no? No por nada la publicidad que tenemos es la publicidad que tenemos, y los niveles de obesidad y de enfermedades cardiovasculares son los que tenemos. Pero bueno, todo se va hilando y se junta con esta pues xenofobia, o con este, pues no sé, como continuación de la Guerra Fría, ¿no? No sé qué sea como miedo a Cuba. Y yo he visto unas cosas de verdad increíbles por parte, además, de funcionarios públicos. Quisiera que viéramos un tuit de Julen Rementería que dice esto: el gobierno mexicano no ha contratado ni un solo médico cubano. Lo que ha contratado son activistas comunistas cubanos que de manera fraudulenta se hacen pasar por médicos. Digo, quién sabe dónde sacó esa información, pero sabrá Dios, dice Rementería, cuántos mexicanos han muerto por la negligencia médica de esos charlatanes. Para contrastarlo, déjenme ver rapidísimo uno de Carlos Albert que dice: y cuando los médicos cubanos vinieron, voy a pues parafrasear para no usar las frases prohibidas por la Segoba al aire, en friega a ayudarnos después de sismos, que poca de quienes hoy los rechazan simplemente por su fobia politiquera contra AMLO. Y bueno, ahí cierra con una cosa que no voy a repetir, pero bueno, es un insulto, ¿no? Y bueno, Álvaro Delgado lo resume muy bien diciendo: encuentre las diferencias. Los fascistas de Vox en España acusan a los migrantes africanos de robar los empleos. Los del PRIAN, a quienes acabamos de leer, de México acusan a los médicos cubanos de robar los empleos. Entonces, no solo es el tema de la salud y la urgencia, la carencia que evidenció la pandemia, hay una xenofobia fuertísima y también mucha ideología, ¿no, Alina? O sea, como ahí también cada quien echa para su molino con base en nada, incluyendo pues nuestras figuras políticas, que es lo grave. Yo pensé que iba primero Olivo. Ah, perdón. No, tiene razón. Va, Olivo, o tú, adelante también. Perdóname, me confundí yo ahí en el orden. Sí, o sea, están estos dos temas. Cuba tiene, como tú nos narrabas bien, como tú eres un ejemplo, esta historia, por supuesto, de ayudar no solo a México, a muchas naciones, no solo en este momento, en muchos otros. Pero no podemos evitar que siempre ha habido también un fuerte discurso político que estorba al tema de salud, ¿no? Claro, bueno, yo en realidad destacaría que esta no es la primera vez, ¿no?, que leo este tipo de argumentos. De hecho, en la región durante los últimos 20 años ha sido esta misma historia, ¿no? A la llegada de estos llamados gobiernos progresistas, sobre todo a partir de diciembre de 1998 y sobre todo, bueno, entrando ya en 1999 con la llegada de Hugo Chávez, obviamente comienza esta de discursos altamente xenofóbicos, pero también anticomunistas, antisocialistas, ¿no? Este discurso: el capitalismo nos va a hacer triunfar, el capitalismo es la vía, sin embargo, no, con estos índices de desigualdad, de privatización y desmantelamiento del tema de salud, de vivienda, de educación, no nos demuestran dónde están esos grandes triunfos. Ha sido sobre todo, ¿no?, un discurso encabezado hoy, ¿no?, y hace con mayor fuerza durante la administración de Donald Trump, todo este lobby desde Miami, específicamente en personajes como Marco Rubio, senador por la Florida, o también de Ted Cruz, ¿no?, que es uno de los más radicales en ese sentido de ultraderecha en Estados Unidos. Han en España diciendo que se trata justamente de trata de personas, que esto es para financiar al régimen castrista, y nuevamente recupera campañas anticomunistas de la Guerra Fría. Lo que no nos dicen es lo que realmente se ha logrado con estas misiones, no solo de Henry Reed, que es una misión implementada en septiembre del 2005, que comienza en Angola, un proyecto, decía
alguien a quien entrevisté hace 2 años, John Kirk, un especialista en el análisis de las brigadas internacionalistas cubanas, esta obsesión de Fidel Castro por el tema de la salud pública. Estas misiones han estado en decenas de países e incluso está documentado que durante la pandemia pues jugaron un rol clave, estuvieron en más de 50 países atendiendo esta crisis sanitaria. México no fue la excepción, estuvieron en Italia, estuvieron en Europa, esos países del primer mundo que decían ahí está el desarrollo, y en realidad fue una isla la que no solamente estuvo salvando vidas, estas vacunas, varias vacunas que hoy incluso estamos a punto también de tener aquí en México. Entonces, estos discursos no tienen anclaje en absoluta nada más allá que una ideología propia de la Guerra Fría, que se retoma por parte de los grupos y sectores de ultraderecha, no solo estadounidenses, sino dentro de toda la región. Estos son argumentos usados, y a mí me consta durante las elecciones del 2013 presidenciales en Venezuela, a mí me tocó viajar hacia un centro de desarrollo, de desarrollo integral, estos centros comunitarios médicos ahí en Caracas, en Venezuela, y recuerdo que la oposición venezolana intentó ir a quemar varios de estos CDIs, y fue la misma población quien salió a defender a los médicos, las médicas cubanas. Ellos están aquí salvando vidas, y el discurso fue exactamente el mismo: vienen a quitarnos el trabajo por nosotros, son agentes, ¿no?, que no están curando, que no sé qué, y lo que hay que decir es que a pesar de este bloqueo en contra de una pequeña isla de apenas 11 millones de habitantes, casi 12 millones, pues tienen más de 95,000 médicos y médicas, ¿no? Es totalmente distinto el modelo que se está pensando, con una ética del bien común, con una ética de solidaridad y de salvar vidas, y no, como lo decía, pues de acabar con vidas, como lo hacen muchos de los países del norte global que desarrollan ingeniería militar en vez de un servicio de salud pública. Quedémonos ahí, Olivo. Salud pública, claro, salud pública es el derecho de acceso a la salud, pero otra de las críticas es la siguiente. Voy a leer una de Mario Di Constanzo, que ha estado súper activo con este tema, y dice: lo que falta son plazas dignas, seguras, bien remuneradas y con medicinas. ¿Por qué a los cubanos sí y a los mexicanos no? ¿Te parece que hay algo de sustento en esta acusación? Porque yo lo he visto muchísimo en redes sociales. Si las plazas fueran mejor remuneradas o si fueran seguras, entonces no tendría que haber personal de fuera. ¿Cuál es tu opinión como médico y como un médico además formado en Cuba respecto a este argumento? Realmente hacen falta muchas plazas que sean dignas, que sean seguras y que sean etcétera, ¿no? Precisamente lo que se comentaba hace un momento, se rechazan plazas, ¿no? Médicos renuncian a plazas. Y también no es nada más porque el médico sea un agiotista, vampiro, capitalista que quiere cobrar millones de pesos mensuales. También es un tema de, pues de repente que te toque trabajar en Matamoros, pues pone en riesgo, ¿no? Y también vemos frecuentemente en noticias secuestros y asesinatos a médicos pasantes de servicio social, ¿no? Lo que fomenta que el médico en formación tenga miedo de hacer su servicio social, tenga miedo de ese poco acercamiento a la comunidad que existe durante la formación médica, y que es otra de las grandes crisis y es otra de las causas principales de este embudo en el que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo es la formación de los recursos humanos para la salud de nuestro país? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los perfiles con los que sale, ¿no? Cada vez es más frecuente que el estudiante de medicina entre a su primer día de clases en la universidad sabiendo que va a ser microcirujano de cámara anterior del ojo derecho, ¿no? Y entonces su poco o nulo acercamiento a la comunidad permite el hecho de que las plazas que quedan, las 2,600 y tantas plazas que se han estado rechazando y rechazando y que no se han podido rellenar, pues justo sean plazas apestadas, digo yo, ¿no? Sí existe un motivo en la percepción de la justicia en la remuneración, quizá, ¿no? Otro gran motivo por el cual muchos, incluyéndome yo, rechazamos ya el sistema público de salud es la calidad de trabajo que podemos hacer, ¿no? Este rollo de ver un paciente en 10 minutos en el IMSS por aceptar patrióticamente la plaza en los servicios públicos de salud, creo yo que yo, desde mi desempeño independiente, ¿no? Porque privado se oye muy capitalista, ¿no? Yo también lo menciono como independiente, hago mucho más, tengo mucho mayor alcance y atiendo mucho más
y mejor a las personas que si estuviera adscrito a una plaza de llegar y ver pacientes en 10 minutos en los que no te da tiempo muchas veces de dar una consulta digna, ¿no? Y en los que tienes que fabricar y maquilar números para que luego la institución diga, atendimos tantas miles de consultas en este mes, ¿no? Y bueno, ¿cómo se vieron esas consultas? ¿Cuál fue el resultado de esa prestación de servicios de salud? ¿Cómo está la persona que accedió a su derecho perdón que te de interrumpa, servicio? pero entonces, ¿te parecería, digamos, buena idea a manera de parche por ahora? Es decir, traer este personal que se ha dicho, o así lo dijo el gobierno, dispuesto mientras se reconstruye el sistema de salud, porque es verdad que también se ha dicho que eso se está trabajando, ¿no? Falta. Y es parte de este montón, discurso fascistoide clásico, ¿no? Es ese, vienen a aceptar los trabajos que ni los mexicanos aceptamos, ¿no? Entonces eso también siento yo que contribuye a verles de esa manera xenófoba, despectiva, que no tiene, como bien comentaban, sustento en absolutamente nada, ¿no? Escucho muchísimos comentarios de colegas diciendo es que están mal capacitados, son malos médicos, ¿no? No, bueno, hay gente Híjole, que duda ahí que yo sean sí. médicos, ¿no? Y Tenemos también ahí esta varios. parte también apoyado desde mucha de la oposición americana, ¿no? O cubanoamericana, en el que mandan videos médicos cubanos radicados fuera de Cuba diciendo es que estos no son médicos, son agentes del Estado que van a promulgar la ideología socialista, ¿no? Pues vaya, creo yo que el término salud pública, sea el gobierno que sea, es algo muy socialista, ¿no? Los grandes sistemas sanitarios, los grandes sistemas que defienden y que practican una salud pública integral, porque es muy fácil confundir salud pública con servicios públicos de salud, no, ¿no? Los servicios de salud son parte de la salud pública. La salud pública son todas las estrategias que desempeña, ¿no? O que lleva a cabo autoridades o el responsable de la política en un lugar, en un país, con fines de prevenir, ¿no? De curar, de recuperar la salud de sus poblaciones, ¿no? Entonces, los países que tienen los sistemas sanitarios más fuertes, donde mejor se ve la salud pública, pues son países muy socialistas, ¿no? A mí, regresando de Cuba, me preguntaban, ¿no? Oye, ¿y qué tal el socialismo? Y bueno, pues el cubano medio jodido, ¿no? El socialismo danés y el socialismo noruego, pues muy chidos, ¿no? Justamente cobran muchos impuestos y tienen servicios públicos impresionantes, ¿no? Entonces, mucho hay este sesgo político, muy mal comprendido, ¿no? Es una especie de clickbait, ¿no? El ver de repente personajes de la farándula, de repente de la política, comentando cosas como estas, ¿no? Son agentes del Estado que de manera fraudulenta, ¿no? ¿Cuántos mexicanos habrán perdido la vida en manos de estos pseudomédicos, ¿no? Que digo yo, híjole, no tienen idea de lo que hablan, ¿no? La brigada Henry Reeve, por ejemplo, ha estado presente y tiene permanencia en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, desde el discurso de mis colegas médicos, también está mucho ese reconocer que esas plazas se rechazan, que no se aceptan, y el por qué, ¿no? Hace poco veía la reflexión de un colega diciendo, son motivos personales los que me llevaron a mí, en lo personal, a rechazar una plaza. Y fue miedo a la inseguridad y la incomodidad de mudarme con mi familia a otra ciudad. Déjenme ir con esto a la pausa. Les recuerdo rapidísimo a nuestra audiencia la encuesta que le estamos haciendo el día de hoy, que es la siguiente. ¿Debe el gobierno de México traer a médicos cubanos para trabajar en el país? A, sí, B, no, o C, no lo sé. Regresamos mientras se queda en @canal14mx. Podrías ir a México y triunfar en los negocios, en la política o quizás en el arte. Triunfando harías a tu mamá la mujer más feliz del mundo. Después yo te seguiría y nos casaríamos allá. Cinema 14 presenta El Conquistador, Matiné. Martes, 10 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal.
Con casi un 30% de fuerza laboral en el sector informal y con trayectos en transporte público de más de 1 hora, la Ciudad de México era el escenario ideal para convertirse en una zona catastrófica. Un documental sobre el reto que significó la gestión de la pandemia para la capital del país. Cuando llegamos al gobierno encontramos un sistema de salud con muchas carencias. Teníamos que estar con muchas personas generando traslados de domicilio a los hospitales en unos momentos en donde ya cada vez más se nos iba cerrando el número de camas. Y sí fue un momento que a todos se nos salieron las lágrimas, finalmente veíamos la esperanza de que había una salida al COVID-19. La tormenta perfecta. Martes, al finalizar la conferencia matutina presidencial. Canal 14. Tus causas, tu canal. Ciclo, tercera muestra de cine en lenguas indígenas. Una película colectiva que nace de una historia común. Nirash clinical, parin notor capiña, hoperno y Shuharaskash acompañando. Matiné, martes, 11:20 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchas gracias por sus comentarios, por sus opiniones, por votar, por supuesto, en nuestra encuesta y por su sintonía en este tercer y último bloque. Miguel, se ha hablado muchísimo sobre estas plazas y no son suficientemente atractivas para hacer, digamos, una especie de compensación a un riesgo como efectivamente ir a comunidades, uno remotas por la lógica de estar lejos de la familia, pero también por los peligros que conlleva vivir en ciertas zonas de México. ¿Cómo son estas plazas? ¿Qué sabemos de ellas? ¿Se ha hecho un esfuerzo por efectivamente hacer una oferta? ¿Se le está pagando muchísimo más al personal cubano que al mexicano, como se ha dicho por ahí? ¿Qué información tenemos sobre la oferta real que son estas plazas? Pero primero decir que es completamente falso que los médicos cubanos van a ganar más que los médicos mexicanos. Incluso había una noticia falsa que estuvo circulando que decía que iban a ganar 70,000 pesos mensuales estos médicos cubanos. El presidente salió a decir que era falso y que van a ganar exactamente lo mismo que los médicos mexicanos. Entonces, de ahí vemos una línea narrativa de desinformación que intenta confundir a la gente y para decir, vienen los médicos cubanos a quitarnos el trabajo a los médicos mexicanos. Todos sabemos, por otro lado, las circunstancias del sector salud público en este país. Todos los que nos ha tocado ir al ISSSTE o al Seguro Social vemos la realidad y eso ocurrió en sexenios anteriores cuando se comenzó a desmantelar. ¿Qué está ocurriendo ahora? Hay un esfuerzo del gobierno mexicano por levantar este sistema de salud. Se está invirtiendo en el ISSSTE, se está invirtiendo en el Seguro Social y apenas la semana pasada supimos que Sonora firmó un convenio con el gobierno federal para federalizar justamente estos servicios de salud. Entonces el gobierno mexicano, el gobierno federal está intentando levantar estos sistemas de salud y parte del esfuerzo es traer 500 médicos cubanos que atiendan en las comunidades donde no hay médicos en este momento hemos visto distintas circunstancias. Ahora bien, esta línea narrativa del anticomunismo y el antisocialismo que se está utilizando en las redes sociales, el senador Rementería, la senadora Lili Telles, pues son los mismos argumentos que utilizaron o las mismas falacias que utilizaron cuando Sputnik, CanSino, Abdala. Y hoy sabemos que Sputnik y CanSino son, según la Organización Mundial de la Salud, de las mejores vacunas. Entonces, en ese sentido, están descalificando a priori. Pero yo creo que estos argumentos, si bien los están utilizando en redes sociales, ya no funcionan. O sea, los argumentos de son comunistas, son socialistas, vienen a sembrar el germen de la revolución a las comunidades mexicanas. Que además se ve que nunca han estado en las comunidades mexicanas porque el germen de la revolución está no solo sembrado, sino... Y en Guerrero, bueno, por ejemplo. Claro, pero en ese sentido hay una nueva línea narrativa que publicó el ministro en retiro, Juan Ramón Cosío, en donde en un tuit él decía que para que los médicos cubanos puedan ejercer en nuestro país tienen que revalidar sus estudios. Si van a hacerlo como especialistas tienen que obtener el correspondiente certificado. No hacerlo, dice el ministro, puede ser constitutivo de delito o falta administrativa.
Entonces, la primera pregunta que se le podría hacer al exministro, al ministro en retiro, es, bueno, señor ministro, y cuando usted era ministro y vinieron médicos cubanos, ¿por qué no dijo nada? O que el PRI o el PAN traiga médicos cubanos, ahí sí se vale. Pero además, el país firmó pues, la Convención de La Haya, en donde no es necesario revalidar para que un título, una cédula profesional extranjera sea o valga en México, pues está la apostilla de La Haya. Pero además la Constitución mexicana y la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, permite al presidente de la República, en caso de una emergencia, traer a médicos. En ese sentido, a mí me llama la atención que utilizando este mismo argumento del ministro Cosío, las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México en su comunicado, ellos decían que estos médicos cubanos no cuentan con el aval de los colegios de profesionistas, es decir, no cuentan con el aval de ellos mismos. Ajá. Había que ver qué requisitos estos colegios de médicos le piden a los médicos especialistas para darles el aval. Y yo iría más adelante. ¿Cuánto les cobran a los médicos especialistas para pertenecer a estos colegios, federaciones y asociaciones? Entonces estamos viendo que hay un intento, ya dijimos el socialismo, el comunismo, decir que no son médicos, ahora cuestionando estos títulos de las facultades de medicina cubanas que no tienen valor en México, dicen, cuando todo el marco que hay de relaciones internacionales permiten que estos médicos ejerzan en este país, los médicos cubanos en México, como, según los convenios, los distintos profesionistas podemos ejercer en distintos países del mundo gracias a estos convenios. Déjame empezar a cerrar el tema, Alina, contigo. ¿Cómo funcionan normalmente estas brigadas? Ya nos dice Miguel, ¿por qué no reclamaron en los, bueno, por lo menos más de 40 años, veía yo. Exactamente, desde 59. Columnas. Exacto, que lleva esto sucediendo. ¿Cómo ha sido antes, no? ¿Cuánto tiempo vienen? ¿Quién les evalúa? ¿Qué pasa después en estas comunidades? Es decir, ¿qué información hay de lo que podríamos ver en caso de que llegue este personal? Porque todavía no sabemos, digamos, los términos y condiciones finales, pero bueno, sabemos que es algo que ha pasado una y otra vez. Bueno, en este caso en específico no se está hablando como de la brigada Henry Reed, que es la más famosa, ¿no? Y de la cual hablaba, instaurada en el 2005. Incluso, hay que decirlo, ¿no? También en Estados Unidos, el mismo gobierno cubano que ha logrado diferenciar entre el pueblo cubano, el pueblo estadounidense y el gobierno estadounidense y el gobierno cubano. Incluso cuando fue el huracán de Katrina, también dijo que podían enviar a médicos cubanos a Estados Unidos y en ese momento el gobierno de George Bush dijo que no y se negó, mientras estas brigadas han estado en el terremoto de Haití, en el terremoto de Chile, ya lo decía yo, comenzaron en Angola y han estado en decenas de países, y específicamente creo que esta heroicidad, ¿no?, que se dio a conocer su existencia, que no acababan de conformarse, pero que fueron mediáticas en el mejor de los casos, fue justamente cuando comenzó la pandemia y los veíamos yendo a lugares donde definitivamente otros médicos no estarían ahí o no estaban capacitadas para pues tratar de aportar en esta pandemia, y centros más, digamos, afectados por la misma pandemia, sobre todo zonas obreras en Lombardía, en Italia, en Francia, etcétera, etcétera. Estas brigadas, ya lo decía yo, bueno, tiene además un nombre larguísimo que tiene que ver con el tema de los desastres naturales, y ese era el objetivo, poner a disposición estos médicos, estas médicas en situaciones de crisis, pero no exclusivamente, y esto tiene que ver también con los acuerdos alcanzados entre ambas naciones, bueno, en este caso bilateralmente, porque se ha llegado a acuerdos con otros países, ya lo mencionaba yo en el caso de Venezuela, en donde incluso no solamente era de avanzada en el tema médico, sino además en una lógica de intercambio, ¿no?, entre pueblos iguales, pues en algún momento el gobierno de Hugo Chávez y en ese entonces Fidel Castro, pues intercambiaban, ¿no?, lo que tenía cada país, en este caso médicos cubanos, ¿no? Esa era también la noción del bienestar entre los pueblos. Entonces, aquí va a tener que ver mucho con estos acuerdos alcanzados durante la gira de principios de este mes. En lo que vimos, no nada más es en el tema de los médicos cubanos, ha sido de lo más controversial, pero también en ese sentido, pues va a haber esta capacitación para la implementación del programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con la Isla, que van a ser más de 2,000 beneficiados, y que ya hemos visto que también hay 20,000 beneficiados en Honduras, 20,000 en El Salvador. Se va a implementar
Belice y próximamente también se va a llegar a negociaciones con Haití. Entonces, si bien es el tema más polémico de esta cooperación bilateral, pues lo cierto es que esto es mucho más amplio, va más allá de estos 500 médicos, incluso se habló de estas becas para la formación de médicos y médicas también en la isla, ¿no? Entonces, esto es mucho más amplio, no nada más está limitado a este intercambio de 500 médicos, diciendo que efectivamente también hay una deuda histórica con los y las profesionales de la salud no hay que ocultar, ¿no? Este pequeño parche o esta acción que para muchos no será pequeña, ¿no? Efectivamente, especialmente en estas comunidades, lo cierto es que eso no elimina que hay todavía una lucha que acompañar en nuestros y nuestras profesionales de la salud, en la eliminación del outsourcing, la profesionalización, las plazas, ¿no? Que sean bien remuneradas, que sean dignas para quienes trabajan en esto y quienes nos han salvado vidas. Mucho se hizo énfasis en que nos estaban salvando la vida al principio de la pandemia, pero después se nos fueron olvidando, ¿no? Que hay que acompañarles en un proceso de dignificación de las y los profesionales de la salud, los que trabajan en la primera línea, así como los docentes, las docentes, es decir, no las consecuencias de este periodo neoliberal que aplican tanto en la salud como en la educación, como en otros sectores. Olivo, está este tema bilateral que ya nos amplía Alina, tiene que ver con no solo este personal viniendo, digamos, de pues forma emergente, sino todo este intercambio de información y capacitaciones. Además de eso, en nuestro país tendríamos que tener una agenda paralela para que esto no sea un tema transitorio, sino permanente, ¿no? De nada nos sirve que venga un médico o una médica y que después la comunidad se quede sin eso. Y te preguntaría también, qué bueno que venga un médico o una médica de esa comunidad, pero supongo que necesita personal de enfermería, necesita también equipo, necesita un espacio digno, ¿no? ¿Qué tendría que acompañar, digamos, a esta brigada y qué tendría que pasar una vez que quizá regrese este personal a su país? O bien, si se queda también, ¿cómo se le acompaña, ¿no? Para que esto se vuelva un derecho permanente para la gente. Es que hay que reformar todo, ¿no? Nada más. No es algo que digas, claro, hay que comprar estetoscopios y ya, ¿no? Okay. Precisamente este es personal que viene formado para atender como yo aprendí allá con tus sentidos, ¿no? Se les podrá criticar mucho que quizá no sepan técnicas muy modernas de sutura o técnicas muy modernas de interpretación de estudios de imagen, ¿no? Pero son personas que con un estetoscopio, sus manos, su olfato, su vista, ¿no? Sus sentidos diagnostican, ¿no? Entonces, precisamente vienen a cubrir la carencia que hay también en la formación del personal a nivel nacional. Y es ahí donde también tenemos que incidir muchísimo para que esto sea algo sostenible, ¿no? De nada sirve parchar 500 plazas con médicos que sepan trabajar en esas condiciones, que estén hechos para trabajar en esas condiciones, si va a durar 3 años, 4 años, ¿no? Es recaer en ese asistencialismo o en esa atención primaria a la salud modernizada, ¿no? En el que estadísticamente hubo servicios de salud y hubo acceso a servicios de salud hasta las comunidades más marginadas del país, pero duró el sueño lo que duró, ¿no? Entonces justo tiene que haber un acompañamiento y es parte de, y creo yo que puede ser una cuestión docente muy bonita, ¿no? El que las personas médicas en formación mexicanos que vayan a hacer su servicio social al centro de salud cuyo médico adscrito sea parte de esta brigada internacionalista, va a aprender muchísimo de trabajo en comunidad, va a aprender muchísimo de atención primaria en salud, ¿no? Invitar a los colegios, lo que comentábamos hace un momento, vayan, los colegios en México, los colegios y las asociaciones médicas, con todo el respeto, son el club de Toby, son un estatus, son una medallita en la bata del doctor que dice, soy parte del club selecto de los neumólogos o de los psiquiatras o de los, porque cada especialidad tiene su colegio y su consejo. Y ¿qué hacen ellos? Certifican y recertifican cada especialista mexicano para poder ejercer en mucho ámbito de la práctica de la salud. Tiene que estar recertificado y hace un examen cada 5 años que lo recertifica, un examen meramente técnico, ¿no? Estás actualizado en dosis, ¿no? Y tenemos muchísimos médicos certificados, recertificados y fellows de los colegios americanos también,
que estaban recetando ivermectina y antibióticos a diestra y siniestra para la COVID, ¿no? Y para eso sirve la certificación, ¿no? Para poder decir, me lo recetó un especialista en el ABC o en el Ángeles o en cualquier consorcio médico privado de ese tipo, ¿no? Déjame cerrar. Entonces, la certificación, dime. No, es que nos quedan 3 minutitos y justo quisiera no saltarme una participación que le falta a Miguel, entonces esto me parece importantísimo y sumar rapidísimo a la discusión algo que expuso el doctor López-Gatell en la mañanera. Decía él, cuando yo estudié en la UNAM, mi generación era como de 1000 y terminaron 200, cuando antes las generaciones eran de 8000. Sí es el tema final de la cadena, pero también el principio, ¿no? La educación pública. Sí, es algo que se ha repetido también constantemente por el presidente López Obrador y es cerraron las facultades públicas de medicina en el país, pero no solo las facultades de medicina, cerraron facultades públicas de distintas carreras privilegiando la educación privada. Cerraron hospitales en México, dejaron que se cayera el sistema público de salud, privilegiando la salud privada. Entonces, en ese sentido, habría que ver, es un conflicto claro de interés este comunicado que sacan las federaciones, las asociaciones y los colegios de México y que estuvieron moviendo por redes sociales, porque son ellos los que, como ya se dijo, certifican. ¿Que la Secretaría de Salud no puede certificar? ¿Por qué a la Secretaría de Salud se le quitó eso? Pues, Olivo, a ver, tenemos un minutito, pero si puedes entrar al quite ahí sería... La causa la desconozco, ¿no? Pero también creo yo que... Pero justo, ¿no? Ellos emiten tu cédula profesional y te dan una cédula de especialista, ¿no? Y de subespecialista las que lo ameritan, ¿no? Pero quien certifica tu práctica es este ente que es privado, ¿no? Que es el club de los más picudos en cierto ámbito de la práctica clínica, que te dicen, sí puedes, ¿no? Hubo todo un escándalo hace como 7 años del Colegio de Pediatría, que el director no era médico pediatra, que sus títulos eran apócrifos, que ni siquiera era un médico graduado, y él era quien certificaba la práctica clínica de los pediatras en México, ¿no? Pues hay mucho que ver con los colegios. Así es como todo este tema se conecta. Si les parece, seguimos hablando, porque justo esta semana estamos esperando importantes anuncios al respecto. Muchísimas gracias, Miguel Elorza. Gracias a la audiencia. Olivo Iglesias y Alina Duarte, muchas gracias por haber estado por acá. Gracias también a nuestra audiencia y les comparto cómo opinó la gente en nuestra encuesta. ¿Debe el gobierno de México traer a médicos cubanos para trabajar en el país? Creo que hay una opinión bastante unánime como lo hubo en la mesa. Sí, tiene el 85% de los votos, no el 12% y no lo sé, el 3%. Quizá después de escuchar a nuestras y nuestros especialistas tenga usted una opinión. Gracias y hasta la siguiente Polémica en Redes. Casi un 30% de fuerza laboral en el sector informal y con trayectos en transporte público de más de 1 hora, la Ciudad de México era el escenario ideal para convertirse en una zona catastrófica. Un documental sobre el reto que significó la gestión de la pandemia para la capital del país. Cuando llegamos al gobierno encontramos un sistema de salud con muchas carencias. Teníamos que estar con muchas personas